Drive, OneDrive, Dropbox. Hola, soy Alejandro García. Hola, y yo Shadani Policanti, y nos da mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de Saberes Digitales. Oye, Shada, ¿te ha pasado alguna vez que guardas información en un disco o memoria y al momento de abrirlo en otro equipo no lo encuentra o simplemente te genera un error? Sí, qué fastidio. Lo peor es que esto siempre ocurre con documentos o cosas súper importantes. Sí, yo debo confesar que en algunas ocasiones lo ocupé como un pretexto cuando se me complicaba la vida. Espero que no me estén viendo a quienes les decía, es que sí lo hice, pero se dañó mi memoria. ¿Te lo puedo pasar después? Casi siempre me decían que sí. Sí, bueno, este es un buen truco, pero eso no aplica. Y mucho menos desde que se inventó la nube. Ya todo lo puedes almacenar ahí, así que adiós a esos pretextos. Sí, ya sé. Mejor veamos algunos tipos de herramientas para resguardar nuestros archivos y cómo protegerlos de los hackers. Bueno, pues comencemos este programa de Saberes Digitales. El almacenamiento en la nube proviene del inglés Cloud Storage y es un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de computadoras ideado en los años 60. Si bien esta innovación tuvo sus inicios en aquella década, fue hasta los años 90 que, con el desarrollo de la web, el aumento del ancho de banda y la disminución de los costos, tuvo un mayor crecimiento este tipo de almacenamiento. La principal característica del almacenamiento en la nube radica en que resguarda todo en espacios virtuales. Es importante resaltar que almacenamiento en nube ofrece agilidad, elasticidad, es decir, que puedes incrementar la capacidad de almacenamiento y multiposesión. Pues ya conocimos qué es el almacenamiento en la nube y cómo surgió. ¿Y tú, Shada, has utilizado este tipo de plataformas? Sí, claro, de hecho, varios dispositivos ya lo traen precargados y la verdad son muy prácticos porque ahí se va alojando todo tu contenido. Por ejemplo, existe Dropbox, el cual te permite almacenar y sincronizar archivos en línea entre otras computadoras, compartir archivos y carpetas con otros usuarios en tabletas y móviles. Está disponible para Android, Windows Phone, BlackBerry y iOS. Actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados. Sí, también existe Google Drive, que es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por Google. Cada usuario cuenta con 15 GB de espacio gratuito para almacenar sus archivos y lo pueden ampliar con un esquema de pago. Es accesible a través del sitio web, desde computadoras. También está disponible en aplicaciones para Android y iOS. Una de las grandes ventajas es que te permite editar documentos y hojas de cálculo. También existe otro que la verdad no he explorado mucho. Se llama OneDrive y es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Con este servicio se pueden almacenar fotografías, videos y todo tipo de archivos y documentos. Ofrece diferentes opciones para poder compartir los contenidos almacenados. Sí, ya lo vimos, estas herramientas son muchísimas. Vamos a ver cómo funcionan. En este caso, vamos a ver en la computadora lo que es el acceso a este tipo de aplicaciones desde Google o Google Apps, que recientemente se denomina ya G Suite. Vamos a entrar a esta interfaz dentro del propio Google y tenemos en la parte superior, en el ángulo superior derecho, un botón que dice Iniciar sesión. Lo que hago es seleccionarlo y voy a entrar con mi cuenta dentro de este servicio en donde lo tengo dado de alta. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la cuenta si es que tengo múltiples cuentas o si ya he ingresado anteriormente con una cuenta que me la presenta en este momento, tan solo introducir la contraseña. Una vez que se introduce la contraseña, lo que hace es aparentemente ponerme, bueno, sí, una interfaz muy similar a la anterior, pero ya no aparece el botón de iniciar sesión en el ángulo superior derecho del navegador, sino que lo que incluye, bueno, es mi foto de perfil, porque ya estoy firmado dentro del servicio y tenemos un par de opciones. Una que dice correo, puedo ya acceder a mi correo electrónico, es uno de los servicios que tengo en esta interfaz de nube pública, acceder a imágenes que tenga guardadas, etcétera. Pero hay otro botón que tiene varios cuadritos y que me permite, como lo indica precisamente el apuntador del ratón al posicionarlo encima de este botón, acceder a Google Apps. O sea, las aplicaciones que tengo disponibles en la nube. Le voy a dar clic ahí y aquí es donde tenemos el acceso a múltiples servicios de aplicaciones. Por supuesto, la primera es acceder a configurar mi propia cuenta, usar Google para lo que tradicionalmente la mayoría de la gente lo usa, que es para hacer búsquedas,
entrar a la propia red social de Google, que es Google Plus, acceder a mi correo electrónico, pero tenemos otros, como son el caso de acceder al calendario, acceder a Drive, que es un disco duro virtual en la nube con un cierto espacio, o ya utilizar aplicaciones, lo que es software como servicio, para editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones electrónicas, crear mi propia página web, crear grupos de colaboración con algunos otros amigos y compañeros, acceder a mis contactos y muchos más. Por ejemplo, si le doy clic en más, hay otras opciones. Acceder a mis opciones personalizadas de YouTube, mis mapas personalizados o los que más frecuentemente utilizo, acceder a noticias, fotos que tenga resguardadas ahí, una bóveda de almacenamiento de información para guardar más datos, comunicaciones de videoconferencia, como es el caso de Hangouts, o crear formularios, como podría ser para algún tipo de encuestas, etc. Todos estos servicios se tienen disponibles de manera inmediata, de nuevo, insisto, como software como servicio. Hay diversas aplicaciones aquí, como puede ser la edición de documentos o de hojas de cálculo de presentaciones. Tenemos servicios de información, como puede ser el de noticias o administrar mis contactos o la creación de sitios o ver bien videos o acceder a mapas, pero también podemos acceder a otras opciones de configuración dentro de la cuenta que incluyen, por ejemplo, la gestión de dispositivos. Si yo entro a las opciones de mi cuenta, lo que tenemos es todo también un cúmulo de opciones que uno puede configurar de manera mucho más personalizada en función de las necesidades. Por ejemplo, se puede tener en la parte de acceso y seguridad el control de notificaciones y las actividades en los diversos dispositivos que se tengan asociados a esta cuenta. Esto es algo muy práctico, por ejemplo, por si uno pierde el teléfono celular o la tableta. Si uno accede a notificaciones de actividad de dispositivos, se puede controlar perfectamente todos los dispositivos que utilizan esta cuenta en la nube para resguardar la información. Lo tenemos precisamente ya en esta interfaz en el lado derecho, en donde dice cuáles son los dispositivos utilizados recientemente. Lo primero que me dice es en qué dispositivo estoy accediendo en este momento a mi cuenta en la nube, que es una computadora portátil Mac. Pero también tengo otros dispositivos adicionales que utilizan la misma cuenta para resguardar información, como puede ser un phablet, o sea, un teléfono tablet, un teléfono móvil, entre otros dispositivos que también tengo registrados, como otra tableta de tipo Android y otra computadora de escritorio. Todas estas cosas me permiten, incluso si selecciono alguno de esos dispositivos, darle clic para, por ejemplo, localizarlo si es que no lo encuentro y que entonces emita algún tipo de alarma. Si lo he perdido o me lo han robado, bloquearlo o incluso borrar desde esta interfaz la información que tenga ese dispositivo. Vemos que es muy sencillo, o sea, creando un usuario se pueden tener acceso a diversos servicios de resguardo en la nube, tanto de contactos como de imágenes y en general de toda la información. Claro, Shada, pero como todo tiene ventajas y desventajas. Yo no soy experto, pero considero que las principales desventajas radican en la seguridad. Como decía el documental El dilema de las redes sociales, cuando no distingues cuál es el producto, es porque el producto eres tú. Ay, Alex, eres muy desconfiado. Mejor veamos la siguiente información. Mucha gente sigue teniendo la duda de si realmente es práctico, es adecuado tener información en los servicios de la nube público-privada, híbrida o comunitaria. O si bien todo se debe de guardar dentro de un solo equipo, una sola computadora, en la casa, en la oficina, etc. Dependerá de las necesidades, por supuesto. Sin embargo, la tendencia que estamos viendo en los últimos años es a que en realidad los usuarios requieren de su información de manera ubicua. Esto es, en cualquier lugar, en cualquier momento y prácticamente desde cualquier dispositivo. Para hablar de las ventajas y las desventajas de usar o no los servicios de la nube, conviene hacerse la pregunta: ¿qué tan seguros estamos de nuestra información o qué tan seguros queremos estar de nuestra información? Si la información que se va a manejar sean documentos, fotografías, pistas de música, datos de redes sociales, etcétera, etcétera, queremos tenerla con absoluto control y con la máxima de las seguridades, pues tal vez lo menos recomendable es utilizar la nube. Tener una buena cantidad de discos duros en la casa o en la oficina, hacer respaldos permanentemente,
tener muy bien organizado en carpetas toda nuestra información, generalmente por años, por tipo de dato, por origen de la información, etcétera, etcétera, tenerlo perfectamente clasificado. Y por supuesto, como siempre, y esto es algo fundamental para cualquier usuario, no importa si usa la nube o no, siempre se debe de tener pues más de un respaldo, no solamente uno. Mucha gente lo que hace es que todo lo guarda en la computadora, le roban la computadora o se daña el disco duro, o tiene un par de computadoras en la casa y en la oficina, pero alguna de ellas se le daña el disco y no la sincronizó, o le roban el teléfono celular y tenía ahí todas las fotografías de la familia, etcétera, etcétera, y no tenía ningún respaldo de ello. Independientemente de si se usa nube o no, la primera recomendación de seguridad y de protección de la información es mantener una copia en algún lugar, de menos una. Excelentes recomendaciones. Siempre hay que resguardar los archivos más relevantes en varios dispositivos. Por si uno se llega a descomponer o nos lo roban, no perdemos nuestro contenido. Sí, tienes mucha razón, Shada. A mí me pasó con la tesis. Ya la llevaba avanzada y ¡pum! Se descompuso mi computadora. La tuvieron que formatear, entonces lo que tenía avanzado se perdió. Mejor sigamos viendo las recomendaciones del almacenamiento en la nube. Regresando al tema de la seguridad de la nube. Si conviene o no tenerlo, mucha gente ha decidido por incluso tener el respaldo de toda su información en los discos virtuales en la nube. Generalmente los espacios que dan este tipo de servicios no rebasan los 5 o 10 terabytes en el mejor de los casos. A mucha gente a veces requiere mucha más información que eso. Algunos servicios son muy pequeños, solamente proporcionan 5 gigabytes o 3 gigabytes y eso es generalmente insuficiente porque casi todo el mundo ya consume eso tan solo con unas cuantas fotografías de su álbum personal. Pero si se requiere en todo caso tener un respaldo, muchas veces es conveniente analizar qué tanta información se publica ahí. ¿Ventaja o desventaja? Depende de la cantidad de información. Un ejemplo muy sencillo. Se puede tener un disco duro por un precio que no rebasa los 100 o 150 dólares de muy buena capacidad, unos 2 o 3 terabytes, y guardar ahí la información de manera local, o estar pagando los 100 o 150 dólares por tener más o menos el mismo espacio, 3 a 5 terabytes, en la nube. ¿Ventaja o desventaja? En el caso del disco duro que se tenga en la casa, bueno, pues uno lo tiene de manera inmediata, por conectarlo por USB a la computadora portátil o de escritorio, pues la transferencia es muy rápida, se recupera la información muy rápido porque está local la información, los 2 o 3 terabytes que se hayan respaldado. Ventaja de tenerlo en la nube, a diferencia del disco duro, que si se puede perder o dañar o desmagnetizar o alguna cosa por el estilo y perder la información, pues en la nube seguramente se va a conservar. La desventaja es el tiempo de transferencia, ya sea para subir la información o bajar la información y tener acceso específico a cada una de las carpetas y como tengamos organizado los datos. Lo mejor seguramente sería tener los dos, esto es tanto un disco duro local donde se respalda la información como un servicio de almacenamiento en la nube. Después de escuchar estas sugerencias, ¿qué prefieres, Alex? ¿Resguardar tu información en la nube o en discos duros? Creo que depende mucho de la información. Si son documentos del trabajo, por ejemplo, sí los resguardo en la nube. Pero documentos más personales como el acta de nacimiento y el pasaporte, la verdad me da miedo que me vayan a hackear y que alguien pueda suplantar mi identidad para hacer fechorías o algo así, yo qué sé. Pues eso se puede aunque solo tengas ejemplares físicos. Uno nunca está exento de esas cosas. Quizá no estamos exentos, pero lo que sí podemos hacer es reducir los riesgos. Sí, tienes razón. Pero creo que resguardar algunos documentos en la nube es importante. Por ejemplo, en caso de un huracán, un incendio o un sismo en el que se pierda todo, puedes tener tus documentos personales y así puedes iniciar trámites de seguro y esas cosas. Sí, en eso tienes toda la razón, Shada. Pero aún así yo sigo teniendo mis reservas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver la siguiente información digital. Para concluir, podríamos hablar en términos, por ejemplo, institucionales y de protección de datos personales. En lo específico, es generalmente recomendable que todo lo que sean datos personales, cuentas bancarias, estados de cuenta, incluso fotografías, videos que sean muy de contenido personal o familiar, pues no depositarlos en la nube, si es que además en un momento dado, recordemos, como todo servicio en la nube, está protegido fundamentalmente por una cuenta y contraseña. Y si esa cuenta y contraseña de pronto perdemos el control de ella o es hackeada o se la proporcionamos a alguien más y resulta ser que esa persona nos quiere afectar de alguna manera, seguramente va a entrar a los servicios en la nube y va a publicar esa información o nos va a borrar esa información. Mientras que teniéndolo en la computadora de la casa se tiene resguardado de otra forma.
Todo dependerá de las necesidades del usuario. Por lo tanto, hablar tanto de ventajas o desventajas siempre las habrá en uno y otro sentido. Conviene que revises cuáles son tus necesidades, cómo es normalmente tu uso de información, el acceso a la información, desde dónde entras a la información, qué tanto te desplazas, qué tanta rapidez necesitas para recuperar los datos y entonces sí tomar decisiones de cuáles son las mejores formas de resguardar y proteger tus datos. Si solamente de manera local, si solamente en la nube o de manera híbrida, tanto en lo local como en la nube. Ya ves, Shada, hay que ser precavidos con lo que subimos a la nube. ¿Qué tal que alguien te hackea o peor aún, alguien que te conoce y te quiere hacer daño? Entra a tus cuentas y publica lo que tienes ahí. Ay, Alex, pues ¿qué tipo de cosas andas subiendo? Bueno, pues documentos muy importantes, documentos personales, por ejemplo. Bueno, en cierta forma tienes razón, pero no puedes dejar de usar la tecnología por temor, porque ese mismo miedo aplicaría para el Internet. Mejor vamos a platicar con nuestro invitado de hoy y que él nos ayude a resolver nuestras dudas. Muchas gracias a nuestro amigo Manuel Niebla por estar con nosotros. Jesús Manuel Niebla Satarain es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Administración por el Centro de Estudios Los Cabos y doctor en Derecho Aplicado en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido. Su área de especialidad es la convergencia entre el derecho y la ciencia computacional, así como la propiedad intelectual y la protección de datos personales. A lo largo de su trayectoria como investigador, ha recibido múltiples reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente se considera seguro guardar nuestro contenido en la nube, sobre todo por cuestiones de disponibilidad, mantenimiento y accesibilidad. No existe realmente algún tipo de impedimento con respecto al tipo de información que debemos de guardar en la nube. Más que otra cosa, lo que se suele recomendar aquí es analizar el servicio que se está contratando con la nube y si éste corresponde a nuestras necesidades. Generalmente, el servicio en la nube se asocia con dos elementos considerados críticos: fiabilidad y, sobre todo, accesibilidad. Nuestra información confidencial contenida dentro de un servicio de nube se considera que está sometida a determinados parámetros de seguridad. Lo importante en este punto que hay que considerar es que dichos parámetros de seguridad van a variar con respecto al proveedor de servicio. Naturalmente, es importante leer las políticas de uso que nos va a brindar el proveedor de servicio y mantener una interacción constante con nuestra información, analizando naturalmente cuestiones tales como acceso y modificación dentro del servicio de la nube. Una vez que nosotros depositamos nuestro contenido en la nube, es importante señalar que esto es bajo un contrato de prestación de servicios. En estricto sentido, nosotros seguimos siendo dueños de la información que se está depositando dentro de la nube, pero también hay que entender que derivado de la mecánica misma de este servicio, nuestros datos pueden ser depositados en diferentes servidores y procesados según las políticas de uso inherentes a los prestadores de servicios que estamos contratando. Básicamente, las redes sociales, derivado del volumen de información que están utilizando, es de suponer que ellos también serán uno de los principales contratantes de este tipo de servicio, sobre todo por lo que respecta no solamente a la cantidad de información que manejan, sino a la disponibilidad y sobre todo al mantenimiento y fiabilidad de la integridad de los datos que ellos van a guardar ahí. Para proteger el contenido que depositamos dentro de la nube, primeramente debemos de entender cuáles son las políticas de seguridad y las herramientas de seguridad que se nos están ofreciendo. Una vez analizado esto, es importante realizar el procedimiento de configuración en temas de seguridad o el solicitar asistencia para activar los mecanismos de seguridad que la plataforma que estamos contratando nos ofrece. Bueno, en este punto, básicamente para garantizar la integridad de la información que depositamos dentro de las redes sociales y si no conocemos o no dominamos las políticas de uso en cuestiones de seguridad, básicamente se recomiendan dos opciones. La primera y la más básica es acceder a dichas políticas de seguridad, comprender su mecánica y una vez hecho esto, implementarlas dentro de nuestra sesión. Segundo, y esto va más enfocado para usuarios con una preparación técnica limitada, solicitar el apoyo de la administración, del administrador, del servicio. Para identificar si nuestra información ha sido vulnerada una vez depositada dentro de la nube, es muy importante analizar los metadatos
que nos van a decir en qué momento ha sido accesada, si ha sido utilizada y sobre todo hacia dónde es enviado. De igual manera necesitamos analizar la integridad misma de los datos depositados y por último, analizar el historial de uso del servicio de nuestra sesión dentro de la nube. En este punto hay que señalar que ante la amenaza de un hacker al momento de lo que respecta a la integridad de la nube es uno de los servicios que más avances ha tenido en ciberseguridad. Naturalmente, esto no lo exime de poder ser víctima en un momento específico de un ataque a través de un usuario malicioso. Sin embargo, a este momento se equipara la seguridad provista por la nube, por aquellos emitidos por servicios incluso físicos. En lo que respecta a los ataques de un hacker, lo que se debe de hacer, y esto es a manera preventiva, siempre es asegurarse que la integridad de nuestra información va a estar garantizada, ya sea a través de un sistema de backup previsto por el mismo administrador o incluso por nosotros mismos a través de dispositivos de almacenamiento físico. Primeramente debemos de analizar la integridad de nuestros datos contenidos en la nube en caso de que nuestra cuenta haya sido hackeada o vulnerada. Si podemos detectar que nuestra información ha sido utilizada o incluso ha sido objeto de algún tipo de daño, primeramente es reportarlo al administrador del servicio y después realizar el reporte inherente a la policía cibernética. Sí, es posible poner una denuncia en lo que respecta a un escenario donde hemos sido víctimas de hackeo. Esto tradicionalmente se realizaba ante la policía cibernética de la Policía Federal, pero en los últimos años hemos visto afortunadamente la proliferación de unidades de policía cibernética en los estados, siendo uno de los más relevantes el desarrollado por la Ciudad de México, que ya maneja un modelo de policía preventiva cibernética. Para hacer esta denuncia nosotros debemos de recopilar información relevante con respecto al delito que acabamos de sufrir. Es sumamente importante que en el momento en el cual se detecta precisamente la realización de este acto, se debe de acudir ante la autoridad correspondiente, levantar la denuncia y sobre todo estar presto a colaborar en la recopilación de material digital para cuestiones de peritajes. Bueno, en este caso, los jóvenes lo que deben de comprender de entrada, ¿sí?, es que ningún servicio digital es 100% infalible. Y no solamente la seguridad va a ser una cuestión que va a depender del administrador del servicio, mucho tiene que ver con el aspecto de cultura digital. Básicamente que nosotros comprendamos en qué consiste el servicio que se nos está ofertando y sobre todo el servicio que debemos adquirir y comprender que la seguridad también es una cuestión de cada usuario. Nosotros tenemos que estar analizando los permisos, la configuración, el acceso, qué es lo que queremos compartir, de qué manera y sobre todo a quién. Y reiterar que si se es víctima de un delito informático, la prontitud resulta fundamental y sobre todo cooperar con la autoridad correspondiente para que se realicen los peritajes computacionales necesarios. ¿Con qué aprendizajes de este programa te quedas, Alex? Bueno, la verdad, creo que ahora tengo menos miedo de almacenar la información en la nube. Lo que sí es que hay que ser súper cuidadosos con las contraseñas y esto para elevar la seguridad. Sí, así es. La contraseña puede hacer la diferencia entre una cuenta hackeada o no. Alex, fíjate que hoy les tengo una sorpresa. Tenemos una cápsula súper bonita sobre los celulares. Esta cápsula es cortesía de la serie La Ciencia Chida. Vamos a verla. Yo me despido y agradezco a nuestro amigo Manuel Niebla por todo su apoyo. Hasta la próxima. Adiós y los esperamos en el siguiente capítulo de Saberes Digitales. A mi nuevo celular le puedo cargar toda la música que quiero, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues el mío tiene capacidad para grabar videos de altísima calidad. Pues con este hago videos de 360 grados. Muy bien, chicos. Los felicito. Pero ninguno de ustedes sabe cómo funciono. Pues te encendemos y ya. Bueno, activarme es el inicio de un proceso más complejo e interesante. ¿Cómo? Los teléfonos móviles o celulares
tenemos una red de antenas con las que recibimos y enviamos señales que llegan a los satélites. Estos las pueden enviar a cualquier lugar del planeta. La forma como se ensambla la red es muy similar a una célula. Por eso nos llaman así, celular. Cada antena permite atender diversas llamadas. Además, con este sistema múltiple de células, es posible mantener la comunicación sin importar que andemos en movimiento de un lado a otro. Cada vez más eficientes, con mayor almacenamiento de datos, resistentes al agua, ligeros y portátiles, nos ganamos el mote de móviles, pues te acompañamos a donde tú vayas en tu vida diaria, sin importar que estés al otro lado del mundo. ¡Muy chido! Sigue la aventura del conocimiento y la innovación. No te pierdas el próximo capítulo de La Ciencia Chida.